Ibar Esteban Pérez Corradi podría ser extraditado a la Argentina en las próximas horas. De hecho, que la dirigencia solamente admite a estas horas un trámite meramente burocrático y administrativo, porque literalmente este criminal argentino no tiene cuentas pendientes con la justicia paraguaya. Esto luego de que el juez Oscar Delgado haya admitido la solicitud de aplicar el criterio de oportunidad en el caso en el que se perseguía a este ciudadano argentino por la comisión del hecho punible de falsificación de documentos y abuso de identidad. Nuestra compañera Jazmín García, a propósito, tiene todo el reporte de lo que ocurrió esta mañana en el Poder Judicial cuando la fiscal Sandra Quiñones fue a realizar esta diligencia. Adelante, Jazmín. Sí, gracias. Efectivamente, el juez Oscar Delgado se allanó al pedido de la fiscal Sandra Quiñones de aplicar el criterio de oportunidad, atendiendo a que Ibar Esteban Pérez Corradi tiene causas abiertas en la Argentina por delitos con penas mucho mayores. Por eso es que ya prácticamente él queda desvinculado del caso de investigación por falsificación de documentos y abuso de identidad. Esto es lo que mencionaba el juez Oscar Delgado al emitir su resolución. Teniendo en cuenta también el pedido del abogado defensor, ¿verdad?, Carlos Rodríguez Brum, y también el desistimiento de la apelación que ha hecho el señor Ibar Pérez Corradi ante el juzgado del doctor Julián López. Este juzgado resolvió, ¿verdad?, hacer lugar primero a la abreviación del plazo investigativo que tenía hasta el 20 de diciembre, hacer lugar a la solicitud de criterio de oportunidad solicitada por la citada representante del Ministerio Público en concordancia o conjuntamente con el abogado defensor del señor Pérez Corradi, el abogado Carlos Rodríguez Brum, ¿verdad? Revocar la prisión preventiva del mismo, quien se encuentra guardando reclusión en la FOPE, en libre comunicación de disposición de este juzgado, y disponer la inmediata libertad del mismo en este proceso, ¿verdad? Y si bien Esteban Pérez Corradi queda ya desvinculado de esta investigación abierta en Paraguay, no significa que la misma se cierre, porque recordemos que también se está investigando la responsabilidad de policías y otras personas en la falsificación de documentos. Esto es lo que expresaba al respecto la fiscal Sandra Quiñones. En relación a los imputados en la República del Paraguay, la causa sigue igual, no hay absolutamente ninguna variación. Esto se da porque Ibar Pérez Corradi tiene causas muchos de pena, mucho superior a la que se le podía dar en caso de una eventual condena en la República del Paraguay. Y poco después de conocer lo resuelto por el juez Oscar Delgado, también el magistrado Julián López nos explicaba que hasta ese momento por lo menos él seguía aguardando la lista que debe remitir la justicia argentina con los encargados que deben venir al país para transportar a Pérez Corradi al país vecino, entre otras diligencias que ya se estarían finiquitando en las próximas horas. Esto es lo que mencionaba. Uno de los requisitos para que forma parte, ¿verdad?, del proceso de la extradición. Aparte de eso también se lo debe hacer una inspección médica para ver las condiciones en que se los entrega. Y si está todo en orden ya las cosas, entonces probablemente hoy mismo puede disponerse su entrega. Y ya con lo resuelto, Esteban Pérez Corradi prácticamente podría estar en cuestión de horas pisando suelo argentino. No así su mujer Gladys Delgado, quien mañana tiene aún una diligencia pendiente, un anticipo jurisdiccional de pruebas, atendiendo a que la misma había brindado testimonio por la causa abierta de falsificación de documentos, compañeros. Perfecto, Jazmín, muchas gracias. Y nada más para recordar que los abogados defensores de Ibar Esteban Pérez Corradi habían dicho que él tiene toda la intención de colaborar con la justicia argentina, por supuesto, para esclarecer su situación procesal. Esto que implica que podría activar en el vecino país esta ley que implica ciertos grados de protección para testigos y también para los imputados. Una de las consideraciones, por ejemplo, establecidas por esta ley
indica que la persona que vaya a colaborar con la justicia tiene que estar en una celda unipersonal bajo ciertas medidas de seguridad, incluso con un guardia permanentemente custodiándolo y también con imágenes de seguridad que vayan certificando minuto a minuto lo que acontece en las inmediaciones de la celda de la persona que está bajo esa figura legal. ¿Por qué recurre a esto Ibar Esteban Pérez Corradi? Porque en todo momento había dicho que su vida corre peligro, tanto en Paraguay y principalmente en Argentina.